Un soldado regresa después de 6 meses de duro servicio a una frontera brumosa y llena de pólvora. Él no volvió a casa. Fue directamente a la escuela primaria donde su pequeña hija estudiaba todos los días. Cuando la vio desplomada e inmóvil en el aula vacía, con la maestra susurrándole algo al oído, el instinto que lo había mantenido con vida en el campo de batalla envió una advertencia silenciosa. Algo invisible, algo sucio, se aferraba secretamente a su hijo. El reloj marcaba casi las 5 de la tarde. Las puertas de la escuela primaria Oakwood quedaron entreabiertas para los niños que se quedaron hasta tarde para clases adicionales. Una figura apareció al final del pasillo. Unos pasos lentos y pausados resonaron suavemente en el suelo de baldosas. El uniforme militar tenía restos de suciedad en los puños y las charreteras aún mostraban su rango. El teniente Daniel Vargas había regresado de la región fronteriza después de 6 meses de brutal servicio. En lugar de volver a casa, fue directamente a la escuela primaria donde su hija asistía a clases todos los días. En su mano llevaba un conejo de peluche desgastado y con una oreja caída, un juguete que Mia a menudo dejaba olvidado. Recordó que una vez ella lloró porque no podía dormir sin él. Una leve sonrisa tocó sus labios mientras continuaba caminando. El pasillo estaba desierto. No se oye ningún sonido de pasos de niños. No hay risas alegres. Todo parecía congelado en la luz que se filtraba por las ventanas y dividía el suelo en franjas alternas de brillo y sombra. Llegó a la puerta de la clase 4B. Estaba entreabierta. A través del estrecho espacio entre la puerta y el marco, Daniel vio a su hija. Mia se sentó en la parte de atrás de la clase. Su pequeña oficina empequeñecida por filas de mesas y sillas vacías cuidadosamente apiladas. Su cabeza estaba inclinada. Sus brazos fuertemente envueltos alrededor de sus codos. Sus delgados hombros temblaban, apenas perceptible. Su cabello negro caía sobre su rostro, ocultando sus rasgos. A su lado había una mujer inclinada, la señorita Holloway, su maestra. La dorada luz del sol que entraba por la ventana proyectaba su larga sombra sobre el frío suelo. Daniel podía verla claramente. Ella susurró algo cerca del oído de su hija. Una mano descansaba sobre la espalda de Mia. Daniel empujó suavemente la puerta para abrirla. La bisagra crujió suavemente, como un suspiro cansado de una escuela demasiado cansada para advertir a nadie. Mia saltó y miró hacia arriba. Sus ojos estaban rojos, su mirada confusa, teñida de algo más oscuro, miedo. Entonces, como si se hubiera activado un interruptor invisible, forzó una pequeña y frágil sonrisa. «Papá», su voz era un susurro. Daniel se apresuró a acercarse. «¿Qué pasa, cariño? ¿Pasa algo?» Mia inmediatamente negó con la cabeza. «No, estoy bien, solo estoy un poco cansado». El sonido de tacones bajos hizo clic suavemente detrás de ella. La señorita Holloway dio un paso adelante, con una sonrisa dulce, como si acabara de regresar del té de la tarde. «La pequeña Mia está un poco emocionada», dijo en voz baja. Extrañaba muchísimo a su padre, lloraba durante la clase de matemáticas y luego se enfrentó a un problema difícil, que no podía resolver. Ella se inclinó suavemente, su mano todavía acariciando la espalda de Mia. Solo la estaba consolando. Daniel la miró atentamente. El profesor parecía tener unos 40 años. Cabello castaño peinado con suavidad. Lápiz labial rojo brillante. Su comportamiento es impecable. Sus ojos rebosaban la confianza de alguien que había estado enseñando durante años. Pero por un breve momento, vio que esa sonrisa vacilaba, solo por el espacio de un latido, como una máscara que se desliza ligeramente antes de reajustarse instantáneamente. Él asintió sin decir nada más. Se inclinó y tomó la pequeña mano de Mia en la suya. «Vámonos a casa, cariño». Luego, volviéndose hacia la señorita Holloway. «Gracias por cuidarla». La niña apretó con fuerza su mano, no con su habitual entusiasmo alegre, sino con el agarre desesperado de una persona que se está ahogando y finalmente toca algo sólido. Al salir del aula, Daniel miró hacia atrás. La señorita Holloway todavía estaba allí. Siempre sonriendo. Pero sus ojos ya no eran gentiles. Eran los ojos de alguien que había pasado años dominando el arte del control, usando voces suaves y miradas impenetrables para ocultar algo mucho más oscuro.
En el camino de regreso, Daniel habló con su hija. Su voz ligera, como la brisa susurrando a través de un bosque tranquilo, como hablarle a un niño que se recupera de una fiebre. Papá ya ha vuelto, ¿estás bien estos días? Mia asintió, con los ojos fijos en la ventana que pasaba. Estoy tan feliz de que hayas vuelto. Pero su mirada no se encontró con la de ella. Él se resbaló sobre ella. Como si temiera que al mirarlo realmente pudiera destrozar algo dentro de ella. Daniel colocó suavemente su mano sobre su hombro. Acaricia suavemente. Su cuerpo se tensó por un breve momento, luego se relajó. No hizo más preguntas. Había sobrevivido a emboscadas en lugares escalofriantes. Y la intuición de un soldado le dijo. Algo estaba mal. Muy falso. Esa noche, Mia se fue a la cama temprano. Se acurrucó como una hoja frágil, agarrando el conejito de peluche contra su pecho. Daniel se quedó en silencio en la puerta. El suave resplandor del pasillo cayó sobre sus hombros. Él no entró. Él solo miró. Papá ya ha vuelto, puedes dormir tranquilo. No hay respuesta. Mia se movió mientras dormía. Sus labios se movieron, susurrando algo inaudible. Daniel continuó observando. La pequeña y frágil figura de su hija bajo las sábanas. Y en lo más profundo de su corazón, la misma intuición que lo había salvado de las minas, las balas y las trampas mortales producía ritmos lentos y deliberados. Ella estaba mintiendo. Y su hija tenía miedo de algo que él aún no había visto. 3 semanas antes del regreso de Daniel, las mañanas en el pequeño apartamento del segundo piso eran inquietantemente silenciosas. Los primeros rayos pálidos del sol se filtraban a través de las finas cortinas, iluminando la vieja alfombra estampada. La tía de Mia, Clara, entró en la habitación con una taza de leche caliente. Mia, despierta, cariño. Su voz era suave. El niño de 9 años yacía inmóvil frente a la pared. Clara se sentó en el borde de la cama y colocó su mano sobre el hombro de Mia, sacudiéndola suavemente. Mia se dio la vuelta lentamente. Tenía los ojos hinchados. Los círculos debajo de ellos son tenues pero distintos. Ella asintió sin hablar y se sentó en silencio. El conejito de peluche yacía torcido a su lado, con una oreja tan deshilachada que casi estaba arrancada. El desayuno era sencillo, huevos revueltos y tostadas. Mia comió sin rechistar, pero también sin ninguna señal de apetito. Sus ojos estaban distantes. Como si estuviera calculando mentalmente algo lejano. Clara sirvió más leche y preguntó suavemente. ¿Pasa algo malo en la escuela, cariño? Mia miró hacia arriba, solo por un momento, luego negó con la cabeza. No. Solo extraño a mamá y papá. Ojalá mamá me enseñara. Clara Setud. Por un momento, vio la imagen de su difunta hermana reflejada en los ojos de Mia, ojos de forma idéntica, redondos y negros, con una sombra de dolor que nunca parecía desaparecer. Bueno, tu madre se reiría al verte abrazando así a ese conejito, dijo Clara en voz baja, intentando aliviar la pesadez del aire. Mia no respondió. Mientras se preparaban para partir, Mia metió rápidamente y discretamente el desgastado conejo en su mochila. Clara lo vio, pero no dijo nada. En el coche, Clara no dejaba de mirar por el espejo retrovisor. Mia estaba sentada con la cabeza apoyada en la ventana y las manos agarrando las correas de su mochila como si se preparara para algo invisible. Clara abrió la boca para preguntar más, pero se detuvo. Quizás sean solo cosas sensibles de la infancia, pensó. A esta edad, es fácil sentirse triste. Es fácil enojarse. Es fácil imaginar cosas. Escuela primaria Oakuo. 7 de la mañana. Los pasillos estaban llenos de ruido de zapatos y risas agudas de niños. La señorita Hoyoway estaba parada frente al aula 4B, vistiendo un vestido azul claro y tacones bajos, sosteniendo un portapapeles. Su rostro tenía la sonrisa habitual del maestro, la que todos los padres conocían bien. Hola, pequeña Mia. Su voz era tan dulce como la melaza. Su mano descansaba suavemente sobre la cabeza de la niña, acariciándola como si fuera un gato bien educado. Mia inclinó la cabeza sin decir palabra y se deslizó dentro del aula. Clara,
que observaba desde fuera de la puerta, se dio la vuelta, sintiendo solo un fino velo de inquietud presionando contra su pecho. Pero tan pronto como todos los padres se marcharon. El ambiente dentro del aula ha cambiado. Era como si la realidad misma se desvaneciera. Alinéate correctamente. La voz de la señorita Holloway se volvió estridente. Frágil como la madera podrida. Quien haya derramado pintura ayer, que se presente. Toda la clase permaneció en silencio. Mia caminó lentamente hacia su asiento, con los ojos fijos en el suelo. Al pasar, la señorita Holloway se inclinó y le susurró al oído. Camina tan despacio como tu madre. Eres exactamente igual que ella. Un dedo con uñas de un rojo brillante pellizcó el lado izquierdo de Mia. Solo lo suficiente para hacerla estremecer. No es suficiente para dejar un moretón. Pero, aturdida, después de las 9 de la mañana en la clase de matemáticas, toda la clase estaba trabajando en un problema. Mia miraba fijamente la hoja de ejercicios, con los números borrosos. Se mordió el labio, con el bolígrafo quieto. Al pasar la señorita Holloway, un dedo largo con una uña roja y afilada le rozó la nuca, una advertencia silenciosa. Mia se estremeció y su cuerpo se tensó por reflejo. La señorita Gómez, una becaria que llevaba poco más de un mes en la escuela, estaba sentada al fondo de la clase, observando. Vio a Mia estremecerse. Su mirada no delataba miedo a sacar una mala nota, sino miedo a ser golpeada. La señorita Gómez sacó su cuaderno y comenzó a escribir unas líneas cortas y discretas. Por la tarde, Clara llegó temprano a recoger a Mia. La vio esperando junto a una pequeña hilera de árboles, con la mochila aferrada al cuerpo y la mirada tan quieta como el agua del lago después de la lluvia. ¿Cómo estás hoy?, preguntó Clara en voz baja al subir al coche. Mia asintió sin decir nada más. Durante todo el camino a casa, la niña estuvo sentada en silencio, jugando con la oreja del conejito de peluche, como si necesitara algo a lo que aferrarse que no se le derritiera de los ojos. Cayó la noche. Mia dormía en la pequeña habitación, con la lamparita tenuemente encendida. Clara entró a ver cómo estaba y la arropó con la manta. Se agachó y acarició suavemente el cabello de la niña, luego se levantó y se dio la vuelta rápidamente. Frente a la puerta le esperaba, sobre el escritorio, una gruesa pila de documentos. La niña se movió, murmurando palabras fragmentadas mientras dormía. Mamá, no te vayas, estoy bien, no hice nada malo. Clara permaneció en silencio en la puerta, con el rotulador en la mano, que aún no había soltado. Las palabras vagas resonaron como un leve crujido en su pecho. Salió de la habitación y cerró la puerta silenciosamente. En la sala, el té que Clara sostenía se enfriaba sobre la mesa. La pantalla del ordenador permanecía iluminada por una serie de correos electrónicos sin respuesta y documentos sin aprobar. Ella estaba sentada, con la mirada vuelta hacia la ventana, donde las tenues luces amarillas de la calle proyectaban las sombras de escasas figuras. ¿Está bien, Mia, o me perdí algo? Suspiró suavemente, sin respuesta. Solo sabía que una sensación le oprimía el corazón, tan fuerte como una piedra clavada en el zapato, no lo suficiente como para impedirle detenerse, pero sí lo suficiente como para abrumarla toda la noche. Amaba de verdad a su sobrina, pero entre el trabajo, la vida diaria y las responsabilidades dispersas, Clara solo podía preocuparse hasta cierto punto. Y a veces, se preguntaba, ¿sería eso suficiente? Miércoles por la tarde, clase de arte en cuarto B. El sol del mediodía se filtraba por las ventanas, proyectando acuarelas jaspeadas sobre los pupitres. Cada niño dibujó libremente según el tema la casa de los sueños. Líneas de colores danzaban sobre el papel, mezcladas con risas y el característico olor a pegamento. Mia permanecía inmóvil, con el lápiz rojo en la mano, sin tocar el papel. Frente a ella había una página en blanco. En medio de la mesa, el vaso para enjuagar pinceles se balanceaba precariamente. La mano de la niña temblaba levemente al alcanzar el pincel. Sus ojos seguían fijos en el papel, pero el cepillo se inclinó hacia un lado. El vaso de agua se volcó. El ruido era débil, pero en el silencio del entorno, sonó como un disparo. El agua salpicó el papel y luego goteó por debajo de la mesa. Se oyeron algunos silbatos. Un niño susurró, «Soy Mia otra vez». La maestra se va a enfadar. La señorita Holloway se levantó del escritorio.
Sin reprimendas. Sin enojo. Pasó junto a mí, sin cambiar de aspecto. Pero mientras caminaba detrás de Mia, tiró con fuerza del cabello de la niña con una frase concisa, lo suficientemente fuerte para que 2 personas la oyeran. Idiota sin cerebro. Como tu madre. Hasta la muerte deja problemas. Mia no se dio la vuelta. No dijo ni una palabra, solo se mordió el labio. Se oían suaves murmullos en las mesas vecinas. Nadie lo decía en voz alta, pero el ambiente se volvía pesado. Los 2 niños sentados más cerca apartaron sus sillas para evitar la mancha de agua que se extendía. Pero sus ojos no se posaron en Mia. Miraron al profesor y luego inclinaron la cabeza. Mia lo sabía. Siempre lo supo. El silencio a veces duele más que el ridículo. Su pequeña mano agarró fuertemente el trapo, la tela húmeda estaba manchada de rojo, como sangre. Las mejillas de Mia se sonrojaron, no por vergüenza, sino por la sensación de que ella era la única mancha de tinta en una hoja de papel limpia. Mia no lloraba. Nadie vio lágrimas. Pero en su corazón, una puerta acababa de cerrarse, la que la conducía a creer, o al menos a escuchar. En un rincón del aula, un niño observaba en silencio. Aarón, de 9 años, tranquilo pero inteligente, estaba sentado a una mesa junto a la ventana, donde la luz del sol proyectaba un fino rayo dorado. No había tenido intención de mirar a Mia, pero cuando vio esa pequeña mano temblar, vio su boca apretarse hasta sangrar, algo dentro de Aarón cambió de repente. Miró a la señorita Holloway. Ella seguía sonriendo, como si acabara de decir la cosa más dulce del mundo. A la mañana siguiente, la enfermería de la escuela primaria Oakuo estaba más concurrida de lo habitual. Un grupo de estudiantes hacía fila para las mediciones periódicas de altura y peso. Mia se quedó casi al final. Cuando le llegó el turno, se subió a la báscula sin mirar a nadie. Tenía la muñeca izquierda ligeramente magullada, del tamaño de la punta del pulgar, como si alguien la hubiera apretado con fuerza al jalarle el brazo. La enfermera Anna, la enfermera de la escuela, se inclinó y vio la marca. ¿Qué pasó aquí, Mia?, preguntó en voz baja. Mia hizo una pausa. Sus ojos brillaron brevemente, y luego repitió, como por reflejo, me caí corriendo. Anna no hizo más preguntas. Pero mientras completaba la tabla, marcó la casilla de reacción de evitación y trazó una pequeña línea con lápiz debajo, solicitar mayor seguimiento. Esto fue lo que pasó antes de que Daniel regresara. Todos alrededor de Mia vieron que algo andaba mal. Pero nadie tenía pruebas suficientes para denunciarlo. La gente decidió permanecer en silencio para observar más. Pero ahora que Daniel ha regresado, no permitirá que la verdad se revele, y su hija aún sufre heridas psicológicas. Temprano por la mañana. El rocío de las ventanillas del coche aún no había desaparecido por completo. Daniel Vargas estaba sentado en el auto, con la mirada fija en las puertas de la escuela primaria Oakuo. En el asiento junto a él, Mia estaba sentada en silencio, con su mochila apretada contra su pecho, evitando el contacto visual. ¿Desayunaste?, preguntó Daniel, bajando el volumen de la radio. Mia asintió. ¿Quieres que te acompañe a clase esta vez?, negó con la cabeza. No pasa nada. Puedo ir sola. Daniel asintió levemente pero continuó siguiendo con la mirada los pequeños pasos de su hija. Cuando Mia desapareció por el pasillo, él no se fue de inmediato. Extendió la mano y apagó la radio. El silencio era el primer lenguaje de un soldado observador. Salió del coche con la gorra de béisbol bien calada. Su atuendo era sencillo e informal, chaqueta caqui oscura, vaqueros y zapatos de suela blanda, nada que llamara la atención en el recinto escolar. Pero sus ojos, como si aún tuvieran el polvo del campo de batalla, no habían sido lavados. Cruzó el patio y se acercó a las aulas de 4º grado. En el pasillo entre las aulas de 4º grado y 4º grado, vio a la señorita Holloway guiando a algunos estudiantes mientras se ajustaban los uniformes. Su voz seguía siendo suave, su figura digna. Los padres que pasaban la saludaban con dulzura, algunos murmurando su admiración. Daniel se escondió detrás de un pilar y observó sin decir palabra. A una niña se le cayó el estuche por accidente. Mia se agachó para ayudar a su amiga. Holloway se giró, con su mirada penetrante,
pero tan pronto como vio a Daniel desde la distancia, su expresión se suavizó, como si hubiera un interruptor en su pecho. Daniel no se acercó. Solo recordaba. El cambio de expresión ocurrió en menos de un segundo. Sus palabras y su cuerpo estaban desincronizados. Se mantuvo como un soldado en un campamento de entrenamiento, tensa y controlada. Una hora después, Daniel encontró la manera de llegar al consultorio médico de la escuela. Llamó a la puerta, ofreciendo una sonrisa educada. La enfermera Anna estaba clasificando papeles. Disculpe, soy Daniel Vargas, padre de Mia en 4B. Anna asintió. Oh, sí, es una niña muy bien educada. Pasaba a preguntar sobre las próximas vacunaciones, dijo Daniel con calma, y también quería hacer una pregunta más personal. La enfermera Anna levantó la vista, con una mirada un poco sospechosa. Daniel continuó, ¿alguna vez has visto un moretón o algo inusual en Mia? ¿Algún moretón, rasguño o marca extraña? Silencio, solo unos segundos, pero lo suficientemente pesado como para conmover el aire. Sé que Mia es una niña sensible, dijo Anna bajando la voz, y también he notado algunas cosas. Daniel se sentó, inclinándose hacia adelante. ¿Qué exactamente? ¿Puedes explicármelo con más claridad? Anna abrió un cajón y sacó un libro de historial médico. Lo hojeó bajo el nombre de Mia. Los ojos de Daniel recorrieron las entradas, 5 en los últimos 2 meses. 17 de marzo, rasguño en la muñeca derecha. Motivo, caída. 25 de marzo, moretón en el omóplato izquierdo. Motivo, choqué con un amigo mientras corría. 3 de abril, enrojecimiento alrededor del cuello. Sospecha, uñas. 9 de abril, ojos cansados, expresión somnolienta, pérdida de peso. 12 de abril, moretón en la mano izquierda, con leves marcas. El estudiante dijo, se cayó. Siempre pregunto con cuidado, susurró Anna, pero Mia solo dice, me caí. Siempre es la misma respuesta. Lo anoté para después, pero... Suspiró suavemente y sus dedos rozaron el borde de la página. La escuela solo interviene cuando hay pruebas tangibles. Nadie actúa sin pruebas. La señorita Holloway es una profesora esencial, es muy respetada. ¿Crees que Mia le tiene miedo?, preguntó Daniel. Anna asintió lentamente. Claro que sí, pero es muy buena ocultándolo. Daniel salió de la oficina con el corazón pesado, como si llevara piedras en el pecho. En el camino de regreso llamó a Clara. ¿Has visto algo extraño en Mia últimamente? El otro extremo de la línea dudó. ¿Por qué me preguntas eso? Solo dime la verdad. Muchas veces, la vi teniendo pesadillas. Gritaba. Una noche, gritó, no me tires, no me golpees. Pensé que la niña había desaparecido, su madre, tal vez. Daniel no respondió. Su mano aferraba el volante, con la mirada fija en el asfalto que se extendía ante él. Afuera, una bandada de pájaros escapa de los cables eléctricos, dispersándose como una formación separatista antes de una tormenta. Esa noche, estaba sentado solo en su pequeña oficina en casa. La mesa de madera estaba ordenada, la lámpara del escritorio brillaba tenuemente. En la mano, sostenía el cuaderno encuadernado en cuero que aún usaba para sus tareas, un hábito para anotar horas, detalles y señales inusuales. En la primera página dibujó una línea de tiempo. 17 de marzo, rasguño. 25 de marzo, hematoma. 3 de abril, cuello rojo. 9 de abril, fatiga. 12 de abril, hematoma. Pasó la página, reescribiendo con un trazo brusco. Todo esto coincide con los años de docencia de Holloway. En el centro, rodeaba el nombre de Holloway con un diagrama de telaraña. Las ramas se extendían hacia afuera. Mia, signos físicos, signos psicológicos, evita el contacto, reflejos defensivos. Enfermera, expedientes correspondientes. Flecha roja, más investigación, compañeros de clase. Daniel se recostó en su silla. Su mirada ya no era la de un padre común y corriente. Era la de un soldado, alguien que estudiaba el terreno antes de romper un cerco. Un soldado no necesita armas, solo necesita saber por qué vale la pena luchar. Y esta vez,
El campo de batalla fue un aula. El enemigo no llevaba uniforme ni armas, pero sabía ocultarse tras una dulzura mortal. Daniel cerró el cuaderno. Mañana por la mañana volvería a la escuela, no para recoger ni dejar a los niños, sino para empezar a remover la tierra bajo los talones de los maestros. Recreación. El patio de la escuela primaria Oakuot brillaba bajo el sol mientras los niños salían como pájaros jóvenes liberados de sus jaulas. Aarón estaba sentado en el banco de piedra a la sombra del árbol fénix, con su mochila a su lado. Sostenía un libro de matemáticas, pero no leía. Sus ojos permanecían fijos en el pasillo donde Mía estaba sentada, acurrucada en los escalones. La niña se abrazó las rodillas, apoyando la barbilla en las manos. El viento le alborotó el vello rebelde de las mejillas. Sus ojos miraban a lo lejos, sin ver nada, como si estuviera muy, muy lejos. Aarón se levantó y caminó lentamente, sentándose junto a Mía. Abrió la boca para hablar, la primera frase después de varias semanas de simple observación. Pero Mía se volvió hacia él, frunciendo los labios y bajando la cabeza, un reflejo bien aprendido. Aarón se detuvo con el puño cerrado. En ese momento, la señorita Holloway salió del pasillo, sus tacones altos repiqueteaban suavemente sobre las baldosas. Su rostro estaba perfectamente maquillado, su dulce sonrisa lista, como si pudiera activarse con un simple interruptor. Se inclinó y acarició la cabeza de Mía de una manera burlona y cariñosa, como una falsa madre. Pero Aarón oyó el susurro y siseó entre dientes. Fingiendo ser tan patético, espera un minuto. La mano de Aarón debajo de la mesa estaba tan apretada que sus nudillos se pusieron blancos. Esa noche, la habitación de Aarón estaba iluminada únicamente por la pequeña lámpara del escritorio. Junto a él, una lata de refresco sin terminar y algunas piezas de Lego sin ensamblar. El chico se sentó tranquilamente en su escritorio y sacó un viejo teléfono negro, un teléfono sin tarjeta SIM, usado solo para Wi-Fi y para grabar. Aarón abrió la grabación y presionó play con el dedo. Se escuchó un sonido, una voz de mujer, fría y contenida. Estás avergonzando a tu padre. ¿Lo entiendes? Entonces se oyó un suave sollozo. Un grito breve y tembloroso de Mía. Aarón no temblaba. Los auriculares seguían en sus oídos. Por otro lado, abrió Word en su portátil y comenzó a escribir. Archivo 1, Mía-1 Bab. Contenido, extracto, Holloway insulta a Mía. Horario, lunes, lección 2, matemáticas. Ubicación, aula 4B, esquina derecha, última fila de mesas. Nota, Mía dio un paso atrás, su rostro estaba pálido. Guardó el archivo con cuidado y lo copió en una pequeña unidad USB azul. No sabía qué hacer a continuación, solo sabía que tenía que salvar lo que estaba sucediendo. La sala seguía iluminada. Su madre estaba en una llamada de trabajo, con su portátil abierto, lleno de hojas de cálculo de Excel. Aarón la miró fijamente a través de la puerta por un momento, luego cerró la puerta silenciosamente sin decir una palabra. A la mañana siguiente, durante la clase de arte, Aarón se sentó solo en una mesa en el fondo. No armó una maqueta como los demás estudiantes. Simplemente jugueteó con un trozo de papel. El papel estaba arrugado y garabateado con algunas palabras. Mía Holloway. Prueba de audio. Había planeado guardarlo. Pero mientras buscaba su estuche, el papel se le cayó al suelo sin que se diera cuenta. La señorita Gómez, la maestra en prácticas, inspeccionaba cada mesa. Se agachó para recoger un papel, con la intención de devolvérselo al estudiante que lo había dejado caer. Pero sus ojos se congelaron en el momento en que leyó las palabras. Su mirada recorrió el aula y luego se posó en Aarón. El chico levantó la vista, y en ese instante, ambos comprendieron, algo había comenzado. Después de clases, la señorita Gómez tocó suavemente la puerta de la biblioteca, donde Aarón estaba sentado leyendo un libro. Entró sin hacer ruido, esta vez sin bloc de notas, solo un cuaderno sencillo y la pequeña memoria USB que el chico había dejado en su escritorio al salir. ¿Eres Aarón?, llamó suavemente. El niño se dio la vuelta. Encontré esto, dijo, dejando la memoria USB sobre la mesa. Bajó la voz. Y también leí ese periódico. Aarón bajó la cabeza, pero no lo negó. Tras un breve silencio, asintió.
La señorita Gómez se sentó frente a él. Su mirada era seria, pero no crítica. «Sabes algo sobre Mia, ¿verdad?» Aaron sacó con cuidado los auriculares de su mochila y conectó el USB a su portátil. «Lo grabé», susurró, cuando ella pensó que nadie podía oírla. Se quedó mirando al chico un buen rato. Sus grandes ojos, enmarcados por unas finas gafas, estaban tensos, pero sin rastro alguno de pánico. Fue la primera vez que un niño encontró una manera de defenderse, de resistir el mal. Tomó con cuidado la memoria USB. «Lo hiciste muy bien, Aaron». Esa noche, en el pequeño apartamento donde la señora Gómez alquilaba una habitación modesta, la única luz provenía de la pantalla de su portátil. Se puso los auriculares y reprodujo el archivo de audio. Su dedo descansaba sobre el panel táctil, inmóvil. Y entonces comenzó, la voz helada de Holloway cortando el aire. «Oye, estás avergonzando a tu padre». La señorita Gómez pausó el audio y la respiración se le quedó dolorosamente atrapada en la garganta. El siguiente sonido fue tembloroso, entrecortado, indistinto. No se sabía de quién provenía, como si la grabación contuviera no solo una voz, sino todo el peso de la obsesión, el tormento silencioso que una niña de 9 años se veía obligada a soportar. Se quitó los auriculares. Le temblaba un poco la mano, pero su mirada ya no estaba perdida. Parte de la verdad había perforado la pantalla de mentiras. No bastaba con condenar, todavía. Pero eso fue suficiente para empezar a derribar el muro. En la escuela primaria Oakwood, después del horario escolar, los pasillos estaban desiertos. La señorita Gómez permaneció en silencio frente a la puerta del consultorio del médico, sosteniendo la unidad USB, cuidadosamente envuelta en papel de seda. Había dudado toda la tarde. Pero finalmente, llamó. Dentro, la enfermera Anna estaba clasificando los registros médicos del fin de semana. Gómez intervino silenciosamente, como una discreta ráfaga de viento. «Necesito que escuches esto», dijo suavemente. Anna levantó la vista. Sus ojos no estaban sorprendidos, solo cansados y hundidos. Las dos mujeres se sentaron una frente a la otra. Sin decir nada más, Gómez conectó la memoria USB a la computadora portátil médica y abrió el archivo. La voz de Holloway surgió, aguda y fría. Gómez lo apagó inmediatamente después de terminar la frase. «El estudiante que me dio esto», dijo en voz baja, «se llama Aaron». Lo grabó 2 veces. Anna se quedó quieta. Tras un largo momento, habló en voz baja. «Sé que algo anda mal. No solo hoy, sino desde hace mucho tiempo. Pero no tenía nada específico, hasta ahora». Se levantó, se acercó al archivador y sacó el grueso historial médico. Lo colocó sobre la mesa y lo abrió. «Aquí», dijo, con la voz casi en un susurro. «Cada moretón. Cada señal de evasión. Lo noté. Lo denuncié. Pero nadie hizo nada». Gómez miró el libro y luego levantó la vista. «No podemos dejar que un niño enfrente esto solo». Anna asintió lentamente. «Necesitamos que alguien nos crea. Alguien lo suficientemente fuerte como para sacar a la luz la verdad». Ella sostuvo la mirada de Gómez. «Necesitamos a Daniel». La tarde siguiente, un pequeño café en las afueras de la ciudad. Cerca del gran ventanal, el sol poniente derramaba su luz dorada a través de las persianas de bambú, proyectando largas sombras sobre la mesa de madera. Daniel Vargas esperaba sentado, con las mangas arremangadas y el cuaderno frente a él. Lo había leído 3 veces, pero siempre volvía a la primera página y luego a la última. El timbre sonó suavemente. Clara entró primero, con la mano apretando la cremallera de su bolso y los ojos nublados por la vacilación. Le siguieron la señorita Gómez y la enfermera Anna. Se sentaron juntos. Nadie pidió agua. No hicieron falta presentaciones. Clara habló primero, con la voz entrecortada por la emoción. Había visto a mí actuar de forma extraña durante mucho tiempo, pero no sabía qué hacer. Pensé que la niña extrañaba a mi hermana. Extrañaba a su madre. Daniel meneó la cabeza. «No eres el único», dijo en voz baja. Los miró a los ojos uno por uno y luego añadió con voz firme. «Me he enfrentado a enemigos en el campo de batalla.
Pero no dejaré que el que está detrás de mi hijo se salga con la suya. Gómez extrajo la unidad USB. Aquí está la grabación. La voz de la señorita Holloway es clara. Anna abrió el libro de medicina y comparó todas las veces que las lesiones de Mia coincidieron con la clase de Holloway. Clara bajó la cabeza. Algunas noches, susurró, Mia grita en sueños. Dice, no me tires. No entiendo. Daniel abrió su cuaderno. En el centro de la página estaba el diagrama de la telaraña que había dibujado el día anterior. En el corazón del nombre, Holloway. Derivación, moretones. Editación. Comentarios anónimos. Grabación. Señales psicológicas. Añadió otras ramas, Gómez, testimonio de testigos presenciales. Ana, historial médico. Clara, observaciones psicológicas en casa. Tenemos pruebas. Tenemos testigos. Tenemos un patrón de comportamiento. Pero Anna dudó. Si le damos esto al director ahora, dijo en voz baja, la reemplazará. La señorita Holloway tiene demasiados contactos, sobre todo con los padres de la junta. Daniel asintió sombríamente. Luego vamos más alto. El ambiente en el pequeño café cambió, pesado, tenso. Todos comprendieron, lo que estaban a punto de hacer corría el riesgo de desatar una tormenta. Pero en esa misma atmósfera, también estaba la fuerza silenciosa de gente que estaba del lado correcto, finalmente. Gómez Sierra Lamain. He contactado con un abogado de una asociación de protección infantil. Si logramos reunir pruebas exhaustivas y obtener confirmación médica, podrán obligar a la escuela a iniciar una investigación independiente. Anna asintió. Necesitaremos más testimonios de otros estudiantes. Conozco a un niño que dijo que no quería sentarse cerca de Mia porque la señorita Holloway siempre la regañaba. ¿Podrían testificar? Daniel estuvo de acuerdo. Yo me encargaré de ello. Antes de separarse, los cuatro permanecieron sentados en silencio un momento más. Clara miró a Daniel, su voz apenas audible. No estarás enfadado conmigo, ¿verdad, por no haber hecho algo antes? Los ojos de Daniel no se suavizaron, pero su voz perdió algo de su firmeza. Estamos haciendo algo ahora, dijo. Eso es lo que importa. Esa tarde, de regreso a casa, Daniel volvió a abrir su cuaderno. En la primera página, en letras negritas, escribe. La verdad ya no es silenciosa. Luego pasó la página y comenzó a escribir el plan. Paso 1, recopilar evidencia completa. Paso 2, contacte a un abogado. Paso 3, envíe el expediente, no a través del director, sino directamente a la junta escolar y a la agencia de protección infantil. Describió cuidadosamente cada paso. Luego cerró el cuaderno, se levantó y caminó silenciosamente hacia la habitación de Mia. La puerta estaba entreabierta. El suave resplandor de la lamparilla iluminaba la pequeña habitación. Mia dormía, abrazando con fuerza a su conejo de peluche. Sus párpados se agitaban ligeramente, como si aún estuviera atrapada en su sueño. Daniel permaneció inmóvil en la puerta durante un largo momento. Entonces susurró, apenas audible. Te lo prometo, nadie podrá hacerte daño otra vez. Esta vez no. Mañana por la mañana regresaría a esa escuela. Pero no como un padre que toma a su hijo en brazos. No más. Pero como alguien que había pasado por la guerra, esta vez iba a ganar. El martes por la mañana, una tenue luz del sol iluminaba el patio del colegio. Las puertas del colegio seguían abarrotadas, como siempre, pero había algo diferente en el aire, algo sutil, como una corriente subterránea que bullía bajo el hielo. Daniel Vargas salió del coche y le abrió el asiento del copiloto a Mia. La pequeña permaneció en silencio, pero al salir, su mirada recorrió lentamente su entorno, como si percibiera un cambio que aún no podía definir. Daniel se inclinó, ajustó delicadamente las correas de su mochila y susurró suavemente, «Papá se va a quedar un rato. Te presento a tu maestra». Mia levantó la vista, con un destello de preocupación en la mirada, pero asintió suavemente, sin rechistar. Daniel le apretó el hombro para tranquilizarla y luego la vio desaparecer por el pasillo, su pequeña figura engullida por las sombras de la escuela. Caminó lentamente hacia la oficina del director, observando cada detalle,
las placas en las puertas de las aulas, los bancos de piedra desgastados, las discretas cámaras de vigilancia en las esquinas de las paredes. No se le escapó ni un solo detalle. En la oficina, tocó suavemente y entró con una sonrisa amable y comedida. Hola, soy Daniel Vargas, el padre de Mia, estudiante de 4º grado. La secretaria levantó la vista, ligeramente sorprendida por el tono tranquilo pero firme del hombre. Daniel continuó sin dudar: quisiera concertar una cita con el director. Quisiera hablar de algunas cosas. Sí, déjame revisar su agenda, murmuró la secretaria, buscando torpemente en su ordenador. La sonrisa amable de Daniel no se desvaneció, pero sus ojos no se apartaron de la pantalla que ella consultaba. No es urgente, añadió en voz baja, siempre y cuando pueda hablar con él en privado, en un momento conveniente. En la clase 4B, la mañana empezó con una clase de geografía. Mia se sentó al fondo, como siempre, pero hoy su postura era diferente. Mantenía la cabeza ligeramente inclinada, pero la espalda ya no estaba hundida en el escritorio. Sus manos estaban abiertas, colocadas con calma, y ya no estaban apretadas como antes. La señorita Gómez, sentada tranquilamente al fondo de la clase, observaba atentamente. Se fijó en cada detalle, como Mia levantaba la cabeza unos segundos para escuchar la lección, como escribía despacio sin parar a mitad de la clase, y sobre todo, cómo había desaparecido la mirada de miedo que la había perseguido durante semanas. Fuera del aula, la señorita Holloway continuaba su clase, deteniéndose brevemente en la ventana del pasillo. Daniel Vargas permanecía inmóvil, apoyado con indiferencia en la barandilla de madera, con la mirada fija en el aula. Parecía un padre cualquiera esperando a su hijo, pero había algo más, una quietud, como la de un cazador emboscado, esperando a su presa. La voz de Holloway vaciló un instante, pero se recuperó rápidamente, sonriendo. «Hijos míos, ¿quién sabe qué país cruza el Nilo?» Su voz permaneció suave, pero en sus ojos brilló una luz oscura, una sombra que se deslizó por el rabillo del ojo. Llegó la hora del almuerzo. Los estudiantes salieron de sus aulas en grupos entusiasmados. Mia, como siempre, llevó su almuerzo a una mesa junto a la ventana, la misma mesa donde siempre se sentaba sola. La señorita Gómez se acercó con su almuerzo en la mano y se sentó discretamente a su lado. «Todavía hace sol aquí, ¿verdad?», dijo en voz baja, en un tono ligero, como si solo hablara del tiempo. Mia asintió levemente. Pasó un momento. Al abrir sus loncheras, Gómez susurró con una voz apenas audible, dirigida solo a Mia: «Hay alguien de tu lado». No todos la creen. Mia se quedó paralizada, con la mano en el aire. Lentamente, se giró hacia Gómez, con la mirada nublada por la sospecha, pero por primera vez, vio un destello diminuto, como el primer atisbo de una puerta que se abría lentamente, aunque aún no estaba segura de atreverse a cruzarla. Esa misma tarde, Daniel caminó lentamente por el pasillo, fingiendo olvido y diciéndole a la secretaria que se había olvidado la cartera. Sonrió cortésmente y se dio la vuelta. Al pasar por la sala de conferencias al fondo, dejó escapar las llaves con tanta facilidad que nadie habría adivinado que era intencional. En ese momento, la puerta de la sala de reuniones 2 se abrió con un crujido. Se oyó una voz profunda y afilada como una cuchilla. «Está tramando algo. Si los niños empiezan a hablar, los agarraré a todos por el cuello». La voz de Holloway. Inimitable. Atrás quedó el tono meloso que se suponía que cautivaría a los adultos, pero ahora es fría, quebradiza, seca, como el hormigón que aún no ha fraguado del todo. Daniel se agachó para recoger sus llaves, rozando con el pulgar la parte trasera del teléfono en un gesto rápido y familiar, iniciando el atajo de grabación que había programado hacía mucho tiempo, cuando era soldado. Acercándose a la pared, apoyó el hombro en ella, ladeando ligeramente la cabeza y manteniendo la mirada fija en el pasillo para mantener la apariencia de informalidad. En el interior, la voz de Holloway continuó, todavía susurrante pero perfectamente clara: «Son niños. ¿Quién les creería? Y si un niño se atreve a hablar, tengo soluciones. Sus padres están ocupados buscando su sueldo. Nadie rebatirá mi palabra». Siguió el silencio. El suave rasgueo de un bolígrafo. El crujido de una silla. Y luego su voz de nuevo: «Deben tener miedo. Deben saber cuándo callarse. Los niños tan débiles como Mia son los más fáciles de controlar».
La mano de Daniel se tensó ligeramente en la correa de su bolso. En su mente, las palabras encajaban como piezas de un rompecabezas cruel, encajando con cada moretón, cada lágrima, cada noche de insomnio que su hija había soportado durante los últimos 2 meses. Retrocedió un paso, se enderezó, se dio una palmadita en la frente con sorpresa teatral, se dio la vuelta y se alejó, guardando con calma la grabación y enviándosela por correo electrónico como copia de seguridad. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. La grabación no fue larga, apenas 1 minuto, pero fue suficiente. Suficiente para revelar la verdad tras el lápiz labial. Suficiente para desmentir cualquier falsa negación. Y lo más importante, suficiente para que Mia, Aaron y los demás niños ya no tuvieran que vivir con miedo silencioso. Esa noche, en casa, Daniel envió el archivo a un chat privado compartido con Anna, Gómez y Clara. Su mensaje fue breve: Holloway acaba de hacer algo. Tengo una grabación. Una voz. Está amenazando a los estudiantes. Aún no hay nombres. Pero el contexto es claro. Gómez fue el primero en responder: lo añadiré al expediente complementario. Si el director lo encubre, aumentaremos la pena. Anna añadió: conozco a alguien en el Ministerio de Educación. Puedo enviar un resumen con discreción. Lo mantendrán confidencial si lo solicitamos. Daniel abrió su portátil. En la pantalla, el informe en PDF iba tomando forma: informe de abuso psicológico, clase 4B. Adjuntos estaban: la grabación del estudiante Aaron, la grabación del pasillo, notas del historial médico, el análisis de conducta de Gómez, observaciones en casa, las notas de Clara sobre los reflejos y las preguntas de Daniel como padre. Gómez envió otro mensaje: lo imprimiré mañana. Si el director se niega a firmar, lo enviaremos directamente al departamento. Daniel se quedó allí, con la mirada fija en la pantalla. Sabía que no bastaría con derrotar por completo a Holloway. Todavía no. Pero sí con abrir la primera puerta en la oscuridad. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, la cafetería de la escuela bullía de actividad como siempre. Mesas y sillas estaban reunidas en grupos animados. Los estudiantes se apiñaban en grupos familiares, con risas que resonaban en el aire. Pero en un rincón apartado, bañado por los rayos dorados de la ventana, algo comenzaba a cambiar poco a poco. Mia todavía estaba sentada sola, con su pequeña lonchera frente a ella. Aaron apareció con la bandeja en la mano. Caminó despacio y en silencio, y se sentó frente a ella. Mia levantó la vista con asombro. Estaba acostumbrada a la soledad. Incluso la luz parecía evitar a menudo el lugar donde estaba sentada, como si la soledad misma se hubiera apoderado de ese rincón. Aaron no habló de inmediato. Abrió su cartón de leche, respiró hondo y luego dijo en voz baja: ayer oí que dijo que eras estúpido, pero no creo que lo seas. Lo grabé también. Mia no respondió, pero la mano que sostenía los palillos dejó de temblar. Miró a Aaron más tiempo del habitual. No fue un asentimiento. No fue una sonrisa. Pero el silencio de hoy ya no cargaba con el peso del miedo. Fue como un suspiro, pequeño, ligero, pero por primera vez, se le permitió exhalar. Esa tarde, la señorita Gómez se encontraba vigilando el recinto escolar cuando Sophie, una alumna de quinto curso A, se acercó tímidamente. El año pasado estudié en la clase de la señorita Holloway, empezó Sophie. Gómez se inclinó suavemente y su voz era suave. Sí, te recuerdo. ¿Qué pasa, Sophie? La niña miró sus zapatillas de ballet rosas, mientras sus pequeñas manos agarraban nerviosamente la esquina de su camisa. Ella, me llamó gorda, dijo que era inútil, delante de mis amigos. Gómez no respondió de inmediato. Colocó suavemente la mano sobre el hombro tembloroso de Sophie. ¿Quieres decírmelo más claramente? Podemos pedirles a tus padres que estén presentes y con su permiso, grabar. Eso protegerá tus palabras. Sophie dudó. Sí, si lo digo, no se enojará mi madre. Gómez sonrió suavemente. Estoy seguro de que tu madre estará orgullosa. Esa noche, en un pequeño salón de té cerca del parque, Daniel Vargas se reunió con otros 4 padres. Eran ellos quienes habían leído el mensaje anónimo publicado esa mañana en el foro de padres de la escuela Oakwood, titulado: ¿Sabes realmente quién le enseña a tu hijo cada día?
Uno de ellos, el señor Harry, el padre de Carrick en la clase 4B, se enderezó con el rostro tenso. Mi hijo pequeño ha estado en la clase de Holloway desde principios de año. Después de unos meses, empezó a mojar la cama todas las noches. Al principio, pensé que estaba estresado por otra cosa, pero siempre evitaba las preguntas sobre la clase. Otra madre, la señorita Leakey, añadió. Mi pequeña, tuvo que estar de pie toda la clase porque había escrito mal el nombre del río. Siempre me decía, no le gustó a la señorita Holloway, pero yo no le hacía caso. Daniel asintió gravemente. Si aceptas, recopilaré las historias, sin los nombres de los niños, solo las palabras de los padres. Cada historia por sí sola puede parecer insignificante, pero al recopilarlas, forman un mapa. Le transmitieron mensajes, fotos de moretones, grabaciones de niños hablando con voz temblorosa. Daniel lo asimiló todo sin cambiar su expresión, pero su mirada se volvió más aguda, más fría. A la mañana siguiente, el consultorio médico de la escuela recibió 3 solicitudes formales de reuniones privadas por parte de los padres, todas con la misma preocupación. Quiero comprobar el comportamiento de los profesores. La señorita Gómez recibió 4 correos electrónicos de exalumnos que describían cómo la señorita Holloway los había reprendido, humillado o castigado de formas crueles e inusuales. Un estudiante, ahora en la escuela secundaria, escribió simplemente: nunca olvidaré la forma en que me miró, como si yo fuera un error, no una persona. Al mismo tiempo, en la oficina del director, la atmósfera se espesaba, pesada como el polvo que se había asentado intacto durante años. El director Morton colocó un expediente sobre la mesa. Frente a él estaba sentada la señorita Holloway, todavía con su cardigan morado claro, el cabello recogido con cuidado, pero con la frente empapada de sudor. Señorita Holloway, comenzó Morton con voz mesurada. He recibido comentarios de varias fuentes sobre su comunicación con los estudiantes. ¿Tiene algo que decir antes de que comience la audiencia? Holloway sonrió levemente. El director sabe que los niños se alteran con facilidad. Siempre soy estricto, pero cariñoso. Hay una grabación. Morton lo interrumpió, su voz más fría. Lo escuché. Su rostro se congeló por un instante. Morton no dijo nada más, simplemente dejó el expediente sobre la mesa. La Junta celebrará una reunión interna el viernes. Por ahora, se le solicita que deje de impartir clases de inmediato. Esto no es una medida disciplinaria, sino simplemente un paso temporal en el proceso de investigación. Esa tarde, el estacionamiento detrás de la escuela estaba desierto. La puerta de un auto plateado se cerró de golpe al subir Holloway. Tiró su bolso al asiento del copiloto, con las manos temblorosas. «Bastardos, se atreven». Golpeó el volante con fuerza, con el rostro desencajado. Su habitual sonrisa forzada había desaparecido. Por primera vez en sus 7 años de docencia, la señorita Holloway sintió miedo. Esa noche, en el pequeño apartamento de Daniel, él, la señorita Gómez, Anna y Clara estaban sentados alrededor de una mesa desgastada. El expediente estaba casi completo. Daniel tachó una última línea en su cuaderno. Cada niño tiene una voz dentro. El papel de los adultos es escucharla, antes de que se vean obligados a gritar desesperados. Audiencia, Junta Escolar del Distrito 17. Escuela Primaria Oakwood, Sala de Conferencias. La sala estaba decorada con sencillez, una larga mesa rectangular en el centro, 2 filas de sillas enfrentadas. Luces fluorescentes blancas iluminaban los rostros de las personas que intentaban mantener la calma juntando las manos bajo la mesa. En la pared, el logo del Ministerio de Educación observaba en silencio, como un ojo fijo. Daniel Vargas se sentó a la izquierda, del lado de los padres. Junto a él estaba Clara, con la mano aferrada al borde de la silla. La señorita Gómez y la enfermera Anna también estaban presentes, cada una con montones de documentos cuidadosamente anotados. Al otro lado del pasillo, la señorita Holloway llegó puntual. Llevaba un cardigan beige y una falda sencilla. Su sonrisa seguía intacta, igual que cuando estaba frente a su clase, pero aparecieron nuevas ojeras. Sus dedos se retorcían constantemente. A su lado estaba sentado el abogado de la escuela, el señor Reuben Marks, taciturno pero con una mirada penetrante. El director Morton comenzó.
Carraspeó y leyó una breve declaración inicial, enfatizando que se trataba de una audiencia interna, no de un tribunal, pero que, aún así, podría resultar en medidas disciplinarias muy severas por parte del profesorado. Señorita Holloway, dijo. Tenemos ante nosotros documentos serios, verificados por múltiples fuentes, incluyendo padres, maestros y personal médico. ¿Tiene algo que presentar antes de que comience la audiencia? Holloway se irguió. Su mirada recorrió la habitación con cautela. Su voz era pausada. No niego mi rigor pedagógico. A los niños de hoy les falta disciplina. Simplemente hago lo necesario para formarlos como personas. Una madre, la señorita Lily, saltó, con la voz temblando de furia. Llamaste inútil a mi hijo en plena clase. Se fue a casa y se encerró en su habitación durante 3 días. ¿Esa es tu idea de entrenamiento? El director levantó la mano para intentar restablecer el orden, pero ya era demasiado tarde. La sala explotó. Le pellizcaste la mano a mi hijo hasta dejarle moretones, gritó otro padre. Me llamaste irresponsable, humillaste a mi hijo delante de toda la clase. Daniel abrió su libreta con dedos firmes. Extendió una pequeña memoria USB hacia el consejo. Aquí, dijo suavemente. Es una grabación, de un estudiante en su clase. La voz de la señorita Holloway era clara, llamando a una niña una desgracia para su padre, sus duras palabras acompañadas por el sonido suave y entrecortado del llanto de la niña. El abogado Marx replicó, no se permite grabar en clase sin consentimiento. Pero Gómez levantó la cabeza y habló con voz tranquila pero firme, los niños tienen derecho a ser protegidos. Y cuando los adultos no los escuchan, tienen derecho a hablar como puedan. Anna le entregó entonces el historial médico. Abajo se encontraban 8 casos de lesiones leves, cada uno acompañado de reacciones psicológicas anormales. Todos provenían de un solo estudiante y correspondían a las clases de la señorita Holloway. Clara se llevó la mano al pecho, sin aliento. La niña, llamaba a su madre en sueños, dijo en voz baja. Decía, no me tires. Pensé que soñaba con su madre muerta, pero ahora lo sé, no estaba soñando. Estaba recordando. Cada persona, cada palabra, cada recuerdo se convirtió en prueba. Al otro lado de la sala, los miembros del Comité de Evaluación de Recursos Humanos comenzaron a murmurar. Uno de ellos, un hombre de mirada cansada, tamborileaba con el bolígrafo sobre la mesa. Su voz era mesurada, cautelosa. Hemos consultado la Ley de Educación y el Reglamento de Facultad. Cualquier comportamiento reiterado que cause daño psicológico o físico al alumnado, ya sea directo o indirecto, se considera maltrato escolar. La señorita Holloway mantuvo su expresión fría e impasible. Pero cuando le preguntaron, ¿puede explicar por qué 3 estudiantes la evitaron tan activamente y por qué sus antiguos alumnos describieron experiencias similares? Guardó silencio. 1 minuto. 2 minutos. Ni una sola palabra. Daniel permaneció inmóvil, pero sus ojos ya no ardían de ira. Simplemente observaban, con calma, sin moverse. En el fondo, comprendía, esta batalla no necesitaba armas. La verdad, una vez dicha, se abriría camino. Al final de la audiencia, el director Morton anunció con firmeza, con base en las pruebas, los testigos y las conclusiones del Comité de Revisión de Conducta Docente, el contrato docente de la señorita Holloway será rescindido con efecto inmediato. El asunto también se remitirá al Departamento de Educación para que se considere la adopción de medidas profesionales a nivel de distrito. La señorita Holloway no protestó. No lloró. Simplemente se levantó, recogió su bolso y salió de la habitación. La puerta se cerró suavemente tras ella, pero el sonido cargaba con el peso de una historia que se había alargado demasiado y que finalmente llegaba a su fin. Ese año, el verano llegó temprano, suave, como una brisa cálida que roza el umbral. Tras la tormenta, la escuela primaria Oakwood recuperó su ritmo habitual, el sonido de los tambores, las risas, el tenue olor a cuadernos y pegamento. Pero en la clase 4B, algo había cambiado. No eran las mesas ni las sillas. No era el viejo Fénix que se erguía orgulloso en el jardín. Era la forma en que los niños se miraban. Esa mañana, Mia llegó a clase con una horquilla de mariposa recién estrenada. Su linda mochila, con un conejo blanco estampado, se mecía suavemente con sus pasos.
Ya no corría como si temiera llegar tarde, ni agachaba la cabeza como si quisiera esconderse del mundo. Mía caminaba lentamente, lo suficiente para escuchar el sonido de sus zapatos golpeando el suelo, como para confirmarse a sí misma que realmente pertenecía allí. En el aula, Aarón ya estaba sentado junto a la ventana. Al ver a Mía, levantó la mano y la saludó con la mano. Sin entusiasmo excesivo ni forzado, solo un saludo simple y silencioso. Y eso bastó para que los ojos de la niña se iluminaran. Mía se sentó, abrió su estuche y se preparó para la siguiente lección. Sus hombros ya no estaban encorvados. Sus pequeñas manos, aún un poco callosas por el agarre de los trapos, sujetaban el bolígrafo con firmeza. No estaban temblando. La señorita Gómez entró y puso una pila de libros de matemáticas sobre la mesa. Su voz, suave como el sol de la mañana, dijo: «Hagamos un pequeño ejercicio de matemáticas para empezar la semana, ¿de acuerdo?» Toda la clase respondió sí al unísono. Y por primera vez este semestre, la voz de Mía se unió a ellos, tranquila pero clara: «Sí». La señorita Gómez hizo una pausa por un momento, luego sonrió, sus ojos cálidos. Esa tarde, cuando sonó el timbre de salida, Daniel estaba en la puerta del colegio, con las manos en los bolsillos y las mangas arremangadas. Su mirada estaba fija en el aula. Ya no llevaba gorra de béisbol, ya no se escondía bajo una chaqueta militar. Hoy, estaba allí, como un padre, como cualquier otro padre. Pero en el fondo, aún albergaba una convicción, endurecida por el viento y la escarcha: su hija había recuperado un poco de su propia luz. Mía corrió hacia él, no demasiado rápido, pero su mirada se cruzó con la suya sin miedo. Al llegar a su lado, levantó la vista y dijo con voz tranquila y natural: «Hoy mi clase tuvo un examen. Saqué una buena nota». Daniel se inclinó, le tomó la mano y sonrió. Sabía que podías hacerlo. De la mano, caminaron hasta el auto donde los esperaba Clara, sosteniendo una bolsa de pan fresco comprado en la tienda cercana a su casa. Le dio una a Mía con una sonrisa. «Tostada de mermelada de fresa. Dijiste que querías una ayer». La tía se acordó. Mía lo tomó, mordisqueó el borde antes de levantar la vista y decir en voz baja: «Gracias, tía». La mirada de Clara, antes apagada y nublada por la preocupación, se suavizó. Asintió suavemente, como si temiera romper algo frágil. Esa noche, su pequeño apartamento irradiaba calidez. Daniel preparaba espaguetis, los que le encantaban a Mía cuando su madre vivía. Clara ponía la mesa. Mía estaba sentada en su trona, haciendo sus deberes, echando un vistazo a la cocina de vez en cuando. «¿Le pusiste demasiada cebolla?», gritó. Daniel se rió, su voz provenía de la cocina. «Lo probé, no pica». Clara se unió a las risas. «Y si pica, solo ponle queso. Siempre tenemos queso en la cocina, ¿recuerdas?». Mía asintió, dobló su libro y corrió a ayudar, esparciendo hierba sobre los platos. Cuando los tres se sentaron, el sonido de cuchillos, cucharas y risas llenó la habitación, silencioso, pero real. Daniel miró a su hija con el corazón reconfortado. Después de la tormenta, cada pequeño gesto, Mía atreviéndose a comentar sobre la comida, atreviéndose a levantar la mano en clase, atreviéndose a cruzar el patio sin miedo, era un pequeño paso hacia la luz. Ese sábado, la familia fue al parque junto al lago. Daniel había traído una cámara vieja. Clara había preparado sándwiches. Mía había montado su bicicleta recién reparada. Los niños subían corriendo la colina cubierta de hierba, y por primera vez en meses, Mía se unió a ellos. Cuando una niña llamada Lily preguntó: «¿Quieres jugar al fútbol?», Mía asintió. Clara le susurró a Daniel: «Ella está regresando poco a poco, ¿no?». Daniel no respondió de inmediato. Levantó la cámara, capturando el momento, Mía pateando la pelota pequeña, con el pelo al viento, su sonrisa amplia y libre. «Sí», susurró finalmente. «Ha vuelto». Pero esta vez, rodeada de una barrera protectora. Al mediodía, de regreso a casa, Mía se acurrucó en los brazos de Clara y susurró: «Extraño a mamá, pero ahora no tengo miedo de soñar». Clara le acarició suavemente el cabello. Daniel, que podía oír desde la cocina, no los interrumpió. Se acercó discretamente y se sentó junto a ellos, colocando una mano firme sobre el hombro de su hija.
Y tú también estás aquí, dijo en voz baja. Fuerte. De verdad. Esa noche, antes de dormir, Mia abrió el cajón y sacó su viejo conejito de peluche. La oreja aún estaba deshilachada, pero estaba bien cosida. La colocó junto a la almohada, se metió en la cama y susurró, «Hoy, no necesito abrazarte para dormir». Clara permaneció en la puerta, en silencio, con los ojos húmedos. Daniel se inclinó, besó a Mia en la frente y susurró, «Has crecido, solo un poquito». Mia murmuró adormilada. «No quiero crecer demasiado rápido, solo quiero vivir, de verdad». La luz de la noche se había atenuado lentamente. El silencio había envuelto suavemente la habitación, como un manto relajante. Afuera, en la sala de estar, Daniel estaba sentado con su cuaderno abierto en sus manos. Junio. Un cielo claro y sin nubes. Mia ya no decía tengo miedo. No porque hubiera olvidado su miedo, sino porque en el fondo, sabía, que ya no estaba sola. Entonces, Daniel dejó lentamente su bolígrafo y cerró su cuaderno. En su corazón, el campo de batalla interior finalmente se había calmado. Solo quedaba un hogar frágil, un suave sol de esperanza, y un niño que, poco a poco, aprendía a sonreír de nuevo. La historia de Daniel y Mia no se trata solo de denunciar a un acosador. Es la historia de un padre, un viaje interior hecho de aprendizaje, aprender a escuchar en silencio y a levantarse en el momento adecuado. Porque a veces para salvar a un niño no hace falta gritar. Solo hay que ser alguien lo suficientemente paciente para mirarlo a los ojos. Y lo suficientemente valiente para creer, sinceramente, que no está inventando su dolor. Nadie nace preparado para proteger a otros del daño. Pero quizás lo más importante no es siempre saber qué hacer. Se trata de tener suficiente amor para nunca mirar hacia otro lado. ¿Y a ti, y qué te parece este final? Si hubieras sido Daniel, ¿lo hubieras hecho de otra manera? ¿Alguna vez has dudado de tu propia intuición, y te has arrepentido? ¿Qué pasaría si, ahora mismo, tú o alguien a quien amas estuviera usando algo indescriptible? Nunca lo olvides, nadie debería tener que sufrir solo. Estoy aquí. Leo todos los comentarios. Y yo escucho. En realidad.